Bueno, ante todo, muy buenos días. Bueno, creo que todos ya me conocen, soy yo, Bello Merlo, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de acá Huancayo. Ahora vamos a tratar un tema importante, pero desde otro punto de vista, del derecho penal. En principio debo indicar que el derecho penal, para el quien habla, el derecho penal en una sola palabra es libertad. Eso es el derecho penal. El derecho penal es el que es la institución que le pone frenos al Estado. Ustedes recordarán que antiguamente teníamos esta ley, la ley del talión, ¿no? Al que mataba, se le mataba. Al que lesionaba, le lesionábamos. Entonces era venganza. Entonces, hoy en día, desde mi punto de vista, quizá podemos discrepar, el derecho penal es libertad. De allí que existe un principio muy importante, ¿no? Principio de legalidad. Les comentaré que para el quien habla no existe delito de feminicidio, porque nadie mata a alguien, nadie mata a una mujer porque es mujer, nadie mata a un varón porque es varón. Hay un principio importante que es el principio de legalidad. Este principio es el límite en el derecho penal. Ahora, ¿qué nos dice el tipo penal de feminicidio? El que mata a una mujer por su condición de tal, es decir, que mata porque es mujer, ¿no? Yo considero que el delito de feminicidio es un agravante del delito de homicidio calificado. Es un agravante del homicidio calificado, ¿no? Bueno, hay que decir las cosas como son. Partiendo de esa figura, hoy en día se ha presentado un fenómeno bastante particular en los procesos penales. Hoy en día los jueces penales estamos haciendo las veces de un juzgado de familia. Esa es la realidad. Hay muchos casos que, si nosotros analizamos desde una perspectiva causalista, es decir, verificar solo el resultado, lógicamente para muchos hay delito, ¿no? Puede ser que el día de hoy yo, por ejemplo, salga de este evento y como yo siempre ando armado con un cuchillo, puede ser que alguien me pretenda quizás hurtar o despojarme de mi celular, ¿no? Yo salgo y saco mi cuchillo y le haces una puñalada y el resultado es muerte, ¿no? Por ese hecho no pueden condenarme penalmente, ¿no? O sea, no puede ser responsable penalmente. Entonces, más o menos esa figura está pasando en el ámbito de esto. Les comento un caso, ahora con estas medidas de protección, ¿no? Hace mucho un amigo me comentó, me dice que, Ever, ¿qué hago? La vez pasada tuve un inconveniente con mi esposa y con mi hija y el juzgado ha dispuesto que no me acerque a 100 metros. Que no me acerque a 100 metros. Pero hoy día mi hija es estudiante de odontología y yo soy su paciente, me dice. Y el día de hoy es su examen de mi hija, me dice. ¿Cómo hago? Pero ella está que me llama porque yo soy su paciente, porque conmigo va a dar examen, ¿no? Si me acerco a 100 metros, me van a denunciar por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Otro caso, de un amigo también. Su hija tiene 17 años y llegó a las 5 de la mañana a su casa, ebria, y el papá, pues como corresponde, le dio pues su castigo, ¿no? La chica fue a hacer la denuncia y el juzgado dio las medidas de protección que no se acerque. En otras palabras, le ha dicho, ¿sabes qué, hijita? Váyate a la discoteca, llega a las 6 de la mañana a tu casa, haga lo que quieras. Eso es lo que está pasando con este tema de género. Eso es lo que está pasando. Nos vamos a los extremos. Hoy en día, en el trabajo tengo que pedir todo por favor, ¿no? Al especialista, por favorcito, porque ya no puedo hacer otra cosa. En mi casa igual, tengo que estar calladito, porque si digo algo ya me denuncian. Estamos llegando a esos extremos. Hay denuncias, el tema es que los juzgados de familia acá en Huancayo están actuando en automático. Piensan que las medidas de protección son mágicas. No hay razonamiento, es sumamente terrible. Y de ahí que todo es
penal, todo es penal, este proceso penal. Piensan que a través del proceso penal vamos a solucionar todos estos problemas. Estamos equivocados. El derecho penal no es una varita mágica que va a solucionar todos estos grandes problemas que tenemos. Y es lamentable. Hay que decirlo, sí, hay que decirlo. Yo veo todos los días estos casos y el día de hoy vamos a ver unos ejemplos para que ustedes señalen si es delito o no es delito. No todo es delito. No todos los hechos son delitos. No todos los hechos merecen prisión preventiva. Debemos tener sumo cuidado. De ahí que yo señalo que el derecho penal es libertad. Hay muchos casos que están viniendo de los juzgados de familia de acá de Huancayo. En automático remiten al Ministerio Público y el Ministerio Público en automático formaliza investigación preparatoria o en su caso formula acusación. Y esos casos se están archivando en la vía penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es libertad, porque no todo es delito, no todo hecho. Puede haber un tema de agresión, ¿no? Existen criterios para establecer si estamos o no estamos ante un delito. El caso Arlet Contreras, muy bien lo ha contextualizado la doctora que me antecede. Finalmente ha sido condenado por el delito de tentativa de feminicidio. El sentido común, ¿qué nos dice en ese caso? Ustedes han visto el video. Yo me voy a desnudar para intentar matar a alguien. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se va a meter? Máximas de la experiencia. Creo que somos grandecitos. ¿Vamos a ver tele? ¿Vamos a ver una película? Bueno, al máximo de la experiencia nos dice que vamos a dormir, ¿no? ¿Ustedes creen que voy a desnudarme para matar a alguien? ¿Eso es razonable? Ha sido condenado por tentativa de feminicidio. ¿Ustedes creen que arrastrando del cabello a una persona vamos a causarle la muerte? ¿Ustedes creen si le asesto una puñalada en el pie voy a causar la muerte? ¿Ustedes creen? Ha sido condenado por tentativa de feminicidio. El tema es que el derecho penal, señores, choca con la libertad. Desde mi punto de vista, esa condena es sumamente, no tiene sustento desde el ámbito penal. De ahí quizá, con toda la exposición que ha señalado, que ha expuesto la doctora Teresa, a lo mejor, se están rompiendo esquemas, no sé, ¿no? Es que eso es derecho penal. El derecho penal choca con nuestra libertad. Ese es el gran inconveniente. De ahí que las interpretaciones en derecho penal tienen que ser sumamente ajustadas, tienen que ser restrictivas. Es una interpretación sumamente restrictiva y tiene que ser así. Entonces, en ese caso y en el caso Arlet Contreras, en la primera sentencia fue condenado por el delito de... ¿Por qué? Porque el examen médico ni siquiera supera los 10 días de atención de incapacidad médico legal. El examen médico. Entonces estaríamos pues ante un delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Integrante del grupo familiar no puede ser, o quizá, ¿no? Por el tema de que seas, creo que eras una enamorada, ¿no? Y la pena para ese delito es de 1 a 3 años. Lesiones leves, quizás hasta faltas, ¿no? Pero el tema es, vivimos hoy en día un fenómeno, y quizá no nos damos cuenta, un fenómeno del linchamiento mediático. Vivimos un fenómeno del linchamiento jurídico. El legislador ya no quiere que los jueces piensen. Es decir, por ejemplo, en estos casos de delitos de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, en todos los casos hay que imponer pena efectiva. En todos los casos. En todos los casos. Así la lesión sea 0 días de incapacidad médico legal por 1. O sea, el legislador no dice, no, tienes que darle pena efectiva. ¿Y ustedes creen que con eso vamos a solucionar el problema? Peor aún, ahora con el acuerdo plenario que se publicó, el acuerdo plenario número 2, 2019, ¿qué dice? Que ya no vamos a aplicar criterios de oportunidad. Es sumamente terrible. Muchas veces, lamentablemente, acá en Huancayo, pues nos gusta bastante las fiestas, ¿no? Santiago, matrimonios, bautizos, etcétera, etcétera. O sea, ya no puedo discutir, ya no puedo decir nada a mi esposa. Es lamentable. Yo creo que este tema de género está
desde mi punto de vista, está tergiversando las cosas, se está instrumentalizando. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Yo no sé si esté bien o mal, pero ya les comenté este caso, por ejemplo, ¿no? De que prácticamente, o sea, en palabras más, palabras menos, a esta chica, bueno, de un amigo, su hijo, prácticamente el juzgado de familia le ha autorizado que todos los días llegue, pues, ebria a su casa a las 5 o 6 de la mañana, que su papá no la toque, que no le diga nada. ¿Cómo controlamos a nuestros hijos? ¿Cómo controlamos a nuestros hijos? Yo soy de la escuela antigua, bueno, a lo mejor tenga algunos traumas, ¿no? No sé, quizá, no, porque el tema era, en tanto y en cuanto uno esté en casa, uno tiene que respetar, ¿no? Hay que respetar las reglas. El Código Civil estableció un tema del castigo moderado, ¿no? Hablaba de esa figura, pero hoy en día ha sido derogado. ¿Cómo controlo a mis hijos? Yo tengo 2 hijos, uno de 5 años y el otro de 9 años. Yo me recuerdo, en mi delante le dijo a mi esposa que no me digas eso porque te voy a denunciar en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto de género? ¿Está bien? ¿No está bien? Bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero yo les hablo desde el punto de vista penal. Yo soy juez penal. Imagínense ahora cómo estamos resolviendo los casos. Audiencia de las 8 de la mañana, un caso de homicidio calificado. Audiencia de las 9, un caso de tráfico ilícito de drogas. Y audiencia de las 10 de la mañana, un caso de lesiones psicológicas, afectación psicológica. ¿Por qué? Porque le ha llamado la agraviada a su esposo, o a su ex esposo, o su ex conviviente, para que le pida los alimentos, y le ha dicho, ¿sabes qué? No te voy a dar dinero porque eres una mala mujer. Va a la comisaría de familia, examen psicológico, afectada psicológica. ¿Y por eso le vamos a dar pena efectiva? O sea, ya no podemos decir nada. Es sumamente terrible, señores. Así estamos, todo se pretende justificar con estas leyes, porque estas leyes, lamentablemente, esta ley de violencia de género, pues, ha sido incorporada por estas ONGs, ¿no? Hablamos de IDL, hablamos de APRODE, son ONGs que han generado todas estas normas. Hay violencia, sí hay violencia, hay que combatir, sí hay que combatir, de eso no hay duda. Hay que sancionar, sí, pero como corresponda. Un ejemplo para entender, por ejemplo, el tema de tentativa de feminicidio o tentativa de homicidio, ¿no? El caso de Red Contreras, para mí no hay tentativa de feminicidio. Lo que podría eventualmente es haber tentativa de violación, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor estaba, desnudo, pues. Yo no voy a desnudarme para matar a alguien, ¿no? O a lo mejor está loco ese señor, no sabemos. Pero el sentido común nos dice eso, y las pruebas dicen eso. Eso es claro. Un caso de... ¿Cuándo estamos ante un delito tentado? Es importante saber esto. Y existe en el ámbito penal, nosotros desarrollamos y hemos estudiado, seguramente ustedes lo han estudiado, la teoría del delito. Es sumamente importante. ¿Aplicamos o no aplicamos? Hoy en día actuamos en automático. Así estamos actuando. Y así estamos condenando. Así estamos sentenciando. Claro, como no chocan con nuestros intereses, como no chocan quizás con un amigo, con el primo, todos felices que se sancione, pues. Aplaudimos. ¿Cuándo vamos a sentir la pegada? ¿Cuándo? Cuando chocan con los nuestros. Ahí vamos a reclamar justicia, debido proceso. Pero hoy en día no, pues. Ustedes se recuerdan de la prisión preventiva que impuso Richard Concepción Carguancho a Ollanta Humala. ¿Qué dijo Keiko? No, se respetó el debido proceso, ¿no? Correcto. ¿Y qué dijo cuando le impusieron prisión preventiva a Keiko? Debido proceso, que esto es arbitrario. Es que es así.
Si no chocan con nosotros, nosotros felices. Hoy en día el tema, por ejemplo, de este caso, de por sí lamentable, por ejemplo, el accidente que se suscitó en Lima, falleció 2 personas, eso es indudable que es una desgracia para la familia. Yo creo que nadie quiere pasar por ello. Yo creí en un momento que el fiscal, cuando dispuso su libertad, aplicó correctamente el Acuerdo Plenario 1/2019 sobre prisión preventiva, porque hoy en día los estándares para la prisión preventiva siempre han existido, ¿no? Sino que en este Acuerdo Plenario nos recuerda, nos dice, ¿no? Para pedir prisión preventiva se requiere estos presupuestos. Bueno, en un momento pensé que era así, ¿no? Pero hoy en día me entero que dispuso la libertad. ¿Por qué? Porque la policía no le ha alcanzado toda la información. Pero con todo este tema mediático, que la prensa salió, etcétera, etcétera, al fiscal ahora está investigado por el órgano de control. El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva por 6 meses. El juzgado de forma inmediata fijó fecha para el día lunes. Terrible, todo lo que pasa con la prensa. En nuestro país es el único país en el que se transmiten los juicios en vivo. Es el único país. En ningún otro país se transmiten las desgracias ajenas. ¿Ustedes qué creen? Un proceso penal, estar inmerso en un proceso penal es caer en desgracia. Porque nuestra libertad está en riesgo. Nuestra libertad. Es el único país en el que se transmite en vivo. Y nosotros pues quizás en muchas ocasiones aplaudiendo, diciendo que sí, está bien, es correcto, ¿no? Eso no está bien. Es el único país. Estoy seguro que esta señorita que ha causado este accidente se ha enterado del pedido de prisión preventiva, no porque le han notificado, se ha enterado por la prensa. Y eso es, o sea, vivimos en un mundo al revés. Y todo esto es generado por el tema mediático, ¿no? Por el tema mediático. Vivimos un juicio paralelo. La prensa ya lo ha condenado, la prensa ya lo ha sentenciado. Desde mi punto de vista, en ese caso, por ejemplo, en ese caso que les comento, no corresponde prisión preventiva. Es un homicidio culposo. Y el Código Procesal Penal en el artículo 2.6 permite componer ese conflicto vía un acuerdo reparatorio. Y el acuerdo reparatorio no genera antecedentes penales. Es decir, yo me pongo de acuerdo con los agraviados y fijo un monto de reparación civil. Así están dadas las reglas. Esas son las reglas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, que la prensa diga, no, que le están dando dinero, que el abogado iba a ofrecerle dinero a la familia, eso es correcto, de acuerdo a ley. Ahora, claro, muchos dirán, no, sí, pues, pero la vida no tiene precio, es verdad, la vida no tiene precio. Pero ¿qué hacemos en esas circunstancias? El derecho penal no es un instrumento de venganza. El derecho penal no es para vengarse. El derecho penal, ya les he indicado, es un mecanismo, es algo que le pone límites al Estado. De lo contrario, viviríamos en un estado de venganza, ¿no? Pero eso no existe. Entonces las reglas están previstas así, y en ese caso le corresponde pues un acuerdo reparatorio. Me pongo de acuerdo con la agraviada y le doy la reparación civil, le pago el monto pactado y el caso se archiva. Así de sencillo. Pero yo estoy seguro, y les apuesto, ya he apostado con muchos, que el Poder Judicial va a ratificar la prisión preventiva que ha concedido la prensa. O sea, la prensa ya le dio prisión preventiva ya. Entonces el juzgado va a ratificar. ¿Por qué? Porque a veces los jueces no queremos meternos en problemas. A veces los jueces no queremos meternos en problemas. Digo porque yo también soy juez. En mi caso, yo no le doy prisión preventiva. Yo no he dado prisión preventiva en ningún caso de homicidio culposo, porque para mí no corresponde prisión preventiva. Sí, pues hay una muerte, pero el tema es culposo, pues. Es distinto que yo lo mate, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a la señorita, no agarro mi revólver y le dispare de la nada, ¿no? Eso es distinto. ¿Quién no maneja un vehículo? A cualquiera nos puede pasar. Vivimos en una sociedad de riesgos. El hecho que yo suba a una combi, estoy en riesgo de que alguien quizás pueda contagiarme de tuberculosis, qué sé yo. Vivimos en una sociedad de riesgo.
Y ese es el riesgo que debemos asumir. Y eso está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Lamentablemente, los jueces sucumbimos ante lo mediático, ¿no? Y eso es lamentable. Porque si los jueces vamos a actuar así, nuestra libertad está en riesgo. Digo nuestra porque mi libertad también está en riesgo, porque yo también puedo incurrir en algún delito. Nadie está libre. Y si nosotros permitimos que esas autoridades actúen de esa forma, si nosotros permitimos que un juez imponga una prisión preventiva o una pena sin respetarse el debido proceso, ponemos en riesgo a toda la sociedad. Toda la sociedad está en riesgo. ¿Por qué? Porque podemos llegar en ese juez. Eso es lamentable. De ahí que nosotros los abogados debemos prepararnos. Nosotros los abogados tenemos una tarea muy, muy importante. Si permitimos ello, esto va a ser pues lamentable, ¿no? Les diré, por ejemplo, yo hice un estudio en el libro que publiqué sobre prisión preventiva. En un año y medio han absuelto a 3.600 personas. Estuvieron en el penal, algunos 1 año, 2 años, algunos hasta 3 años, pero finalmente en instancia última fueron absueltos, es decir, eran inocentes, salieron del penal, pero estuvieron en el penal 1 año, 2 años. ¿Quién responde por ellos? ¿Quién responde por ellos? Nadie, ¿no? Claro, el otro recobró su libertad. Claro, como no han chocado con nosotros felices, pues, ¿no? Eso es lo que pasa. La libertad es el segundo derecho fundamental más importante después del derecho a la vida. Sin libertad no podemos hacer nada. Así estamos. Yo creo que debería generarse un mecanismo, por ejemplo, de reparación, de reparar ese daño que se ha ocasionado a esas personas, ¿no? Claro, como casi la gran mayoría son pues gente de pobreza extrema o de pobreza. Nadie dice nada, son los olvidados. Eso es lo que pasa con nuestra justicia. En 1 año y medio, más de 3.500 personas absueltas. Ustedes se recordarán del caso Miriam Pfeffer. Se le ha imputado ese delito a la hija. Y la hija estuvo en el penal más de 3 años, fue absuelta, libre, inocente, 3 años en la cárcel. De ahí que ella se fue del Perú, ¿no? Dijo, yo me voy de este país de miércoles, ¿no? ¿Por qué? Porque mira lo que pasa. Así estamos. Y nadie dice nada. Es sumamente lamentable. Veamos, la teoría del delito nos va a ayudar a verificar cuándo estamos ante un delito. ¿Cuándo estamos ante un delito? Porque no todos los hechos son delitos, ¿no? No todos los hechos son delitos. La teoría del delito es el conjunto ordenado y lógico de preguntas que funcionan como un sistema de filtros que establece de manera abstracta las características pertenecientes a los delitos en todas sus manifestaciones. Delito no es cualquier hecho. El delito es aquella conducta, siempre va a ser una conducta humana y voluntaria. Ok, yo puedo sufrir de epilepsia y puedo causar daños en este bien, ¿no? O quizás como consecuencia de la epilepsia que yo tengo, si estoy parado al filo de acá de este auditorio y estoy con alguien, puede ser que como consecuencia de esta epilepsia empuje y le cause lesiones cuando cae al piso, ¿no? Ahí no hay conducta voluntaria. Entonces ahí no hay delito. Porque no todo es delito. Claro, si nosotros vamos a establecer solo vamos a remitirnos a la teoría del causalismo que señala, ¿no? Que vamos a en ese caso bastaba constatar el resultado, ¿no? Y en ese caso, si yo empujo a una persona, es lógico que se va a causar lesiones, quizás hasta la muerte, ¿no? Y el resultado va a ser muerte. Pero eso será delito, ¿habrá delito? Ahí no hay delito, no hay acción. La acción debe ser siempre voluntaria, acción humana voluntaria. Es el primer elemento que debemos analizar. ¿Ustedes creen si me voy a un matrimonio, me emborracho, llego con ebriedad absoluta y agredo a mi esposa, ¿ustedes creen que habrá delito?
¿Ustedes creen que hay delito ahí? No hay delito, pues. Y veis que es importante el estudio de cada uno de los elementos, ¿no? Acción. Ahora, los delitos son por acción positiva o omisiva. Es decir, puedo cometer un delito por darle por un disparo o un apuñalamiento, que sería acción positiva, y por omisión, ¿no? Incumplo un deber. Por ejemplo, da igual, por ejemplo, en el ámbito penal, que mate a mi hijo a puñaladas que lo mate por inanición. Da igual. Igual me condenan por homicidio. Inanición, veo el partido tengo un hijo de 6 meses y hoy mi esposa me pongo a ver el partido de fútbol, qué sé yo, no le damos sus alimentos y fallece. De ahí que se dice que el delito es por acción o por omisión. Ahí viene una figura importante que es la omisión impropia, ¿no? Pero esto de la omisión impropia solo se aplica en determinados casos, no en todos los casos. Hay un requisito importante que es el deber de garante, ¿no? Respecto a mis hijos, ¿tengo el deber de garante? Sí, ¿no? Pero si yo veo a una persona que se accidenta, por ejemplo, o se cae, tropieza en la pista y se cae, ¿tengo la obligación de auxiliarlo? Da igual, ¿no? Da igual. Pero el policía que observa a esa persona que se causó un accidente, ¿cuál es la obligación del policía? O del bombero, o del médico. Claro, pero nosotros como personas naturales así vamos y me da igual, ¿no? Entonces no cometo ahí un delito. Pero si tengo el deber de garante, sí, por ejemplo de mi hijo, ¿no? Porque yo tengo la obligación legal, está en el Código Civil, en el Código del Niño y el Adolescente, que tengo que tener los cuidados con mis hijos. Igual pasa con la policía, ¿no? Porque la policía es una autoridad, está reglamentada. El siguiente nivel de análisis decía verificar esa acción humana, sea positiva o por omisión. El siguiente nivel de análisis es la tipicidad. ¿Cómo verifico si ese hecho, si esa conducta desplegada por un ser humano, sea varón o mujer, sea típica? Tengo que ir a mi código penal y verificar si eso es delito o no es delito, ¿no? Uno. ¿Cuáles son los criterios para analizar? Para ver si es típico o no. Hay una que es importante, ustedes seguramente han escuchado hablar de la teoría de la imputación objetiva, ¿no? A través de la imputación objetiva verifico si esa conducta es delito o no es delito. Existe, veo si se ha generado o no un riesgo, si estamos o no dentro del riesgo permitido. Y si rebaso ese riesgo permitido, estoy quizá ya dentro del ámbito de un hecho típico. Pero eso no es suficiente. También debo verificar la tipicidad subjetiva, ¿no? O sea, es decir, si esa conducta ha sido dolosa o culposa. ¿Cuándo hablamos de dolo? Cuando hay conocimiento y voluntad, ¿no? Es decir, yo sé que lo que voy a hacer es delito y tengo esa voluntad de cometer el delito. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hurtar un bien, quiero hurtar su iPhone de alguien, ¿no? Yo sé que eso es delito, ¿no? Y tengo que tener esa voluntad, ¿no? Y si no hay voluntad, pues no cometo delito. Por más que se constate el resultado, ¿no? Por ejemplo, el resultado muerte. Ustedes habrán escuchado del caso Elvis Miranda, ¿no? De este policía, ¿no? En ese caso él actuó en el marco de sus funciones, ¿no? O sea, él estaba actuando, estaba persiguiendo a un delincuente, causó la muerte. El Ministerio Público está imputando homicidio simple, o sea, es decir que esa muerte había sido con dolo. ¿Ustedes creen que ha sido con dolo? No, pues. El sentido común nos dice que no, porque él está en el marco de una persecución. Ahora, claro, él dijo, ¿no? que hizo un ademán de disparar, puede ser cierto, ¿no? Y en ese caso los policías tienen una fracción de segundo para reaccionar. Después de ese hecho, ustedes vieron en Ayacucho, ¿no? Una pareja, un policía con su novia. El delincuente, se acercó un delincuente y ¿qué hizo? Disparó en la cabeza y lo mató al policía. Entonces, estos casos hay que analizar con sumo cuidado, ¿no? Yo vi un caso acá en Huancayo, un caso similar, del año 2015.
unos jóvenes se fueron a la discoteca con su vehículo y salieron, creo, a las 4 de la mañana. El tema es que, bueno, cuando uno está ebrio, pues no maneja bien, ¿no? Siempre estamos zigzagueando. Y la policía pues advierte y le dice que se detenga, y esto no se detiene, que sigue su curso, la policía empieza la persecución. Luego de eso este vehículo se va en contra de la vía por el parque infantil, choca con una casa y el policía baja, pues hace los disparos disuasivos, y en ese momento el vehículo da en retro y al policía casi lo atropella, ¿no? Y el policía hace disparos, y como consecuencia de esos disparos pues le causa la muerte de un jovencito, ¿no? Desde ya pues lamentable ese hecho, ¿no? Y el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, ¿no? Bueno, yo declaré infundada porque no correspondía, pues prisión preventiva en ese caso, ¿no? Porque el efectivo policial está en el ejercicio de su función, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, ¿no? En ese caso terminó por homicidio culposo. Finalmente el efectivo policial fue sancionado por homicidio culposo. ¿Por qué creen ustedes que la policía muchas veces no interviene? Es que se mete en problemas. El caso de Elvis Miranda, por ejemplo. Hubiera sido mejor, bueno, para él, ¿no? Quizás hacerse de la vista gorda y no intervenir, ¿no? Hay muchos amigos que son efectivos policiales me dicen, yo prefiero ir a mi trabajo con ropa de civil, me dicen. ¿Por qué? Porque si voy uniformado, a veces hay algo y tengo que intervenir, dice, pero si no ya me hago loco y me voy. Eso es lamentable. Entonces, ¿cuál es el mensaje en el caso de Elvis Miranda? ¿Cuál era el mensaje? Que tu policía mejor no intervengas porque te vas a meter en problemas, déjalo. Ese es el mensaje que estamos dando. Tenemos que darle, en este caso, darle a las autoridades todas las herramientas que tengamos. ¿Ustedes creen que eso hubiese pasado en Chile, en Estados Unidos? Ahí te disparan, te matan y punto, no pasa nada, ahí a la policía se le respeta. Pero acá en el Perú pasa muchas cosas, ¿no? Pero eso a causa de ¿qué? El tema es educación. ¿Y cómo vamos a combatir este tema de la violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que vamos con el tema de género, estereotipos? ¿Creen que la gente va a entender eso? No, hay que adoptar otras políticas públicas, ¿no? En la teoría suena bonito, ¿no? En la teoría es bonito. Por ejemplo, ¿cómo se establece el riesgo, por ejemplo? Esa famosa ficha de valoración del riesgo. Les ha explicado seguramente mi colega. Yo voy a la comisaría, denuncio que mi esposa me agredió, soy integrante del grupo familiar y me dan una hojita, ¿no? Para rellenar. Y yo digo pues que sí, me grita todos los días, me pega, me da cachetadas. Puede ser cierto, ¿no? Y resultado, riesgo grave. Esa ficha de valoración es de motu propio, es decir, yo relleno esa ficha y esa ficha de valoración de riesgo se toma como tal, y el juzgado en automático, juzgado de familia, otorga las medidas de protección, y esas medidas de protección muchas veces son irrazonables, como les he comentado, ¿no? Como les he comentado esos casos, ¿no? De que en palabras más, en palabras menos, a esta señorita el juzgado le ha dado permiso pues que se vaya a bailar todos los días a la discoteca y que llegue el rato que quiera a su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque su papá no puede hacer nada. A eso estamos llegando, a esos extremos. El tema de tipicidad, analizamos tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. En el tema de tipicidad objetiva debemos analizar todos los elementos del delito, ¿no? En este caso, por ejemplo, el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. El artículo 122b, para hacer el 122b. ¿Qué dice el 122b? Señala este artículo 122b, lesiones leves. Este es el 122b. ¿Qué dice el 122b? Para ver cuándo una conducta es típica, ¿no? Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Estos delitos son concurrentes de todos los días. Todos los días tenemos audiencia de este delito.
porque ya todo es delito. Le doy una cachetada y es delito. Le grito a mi esposa y el examen psicológico va a salir que sí, pues tiene afectación psicológica, ¿no? Y es delito. Y tengo que darle pena efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme a los numerales tales. Importante, para hacer el análisis de este tipo verificamos dos variables. ¿Cuáles son esas variables? Que el delito se comete en contra de una mujer. En contra de una mujer, primera variable. Y la segunda variable, en contra de un integrante del grupo familiar. ¿Y cuáles son los indicadores? ¿Cómo mido? ¿Cómo verifico si se comete o no se comete el delito? Tenemos 4 indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Lesiones corporales, afectación psicológica, afectación cognitiva y afectación conductual. También tenemos una variable de contexto. ¿Cuál es esa variable de contexto? La variable es que debe efectuarse, que estas agresiones debe efectuarse en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. O sea, debemos, para ver si esa conducta es típica o no es típica, debemos analizar esas 3 variables. En este caso son 3 variables, ¿no? 2 variables, hay una variable de contextual y los indicadores. Verificamos si concurre todo eso, estamos ante una conducta típica o dentro de la tipicidad objetiva. Pero eso no es suficiente. Debo verificar si esa conducta es dolosa o culposa. En este caso el delito es eminentemente doloso. Es decir, yo con conocimiento y voluntad debo agredir a mi esposa o a alguien por ser mujer, pero nadie, bueno, yo no sé, yo al menos no concibo una agresión en contra de una mujer por ser mujer. O sea, yo en este caso, ¿cuándo estaremos ante esa conducta? Quizá yo me pongo de pie en este momento y le dé cachetadas acá quizás podría ser rey por ser mujer, ¿no? O a lo mejor porque me he visto mal, no sé, yo no entiendo ese tema de la misoginia. Habrá casos, quizá, ¿no? Pero un poco complicado. El tema es el Ministerio Público, ¿cómo acredita? Si el Ministerio Público postula, si me dice, señor juez, formula acusación contra de tal persona por haber agredido a tal persona por ser mujer. ¿Cómo pruebo en juicio? ¿Cómo pruebo en juicio que la agresión ha sido por ser mujer? Es difícil. Claro, si yo actúo en automático, sí, pues voy a decir, no voy a constatar que sí, efectivamente le dio de cachetadas y le causó lesiones. Pero ¿cómo pruebo la tipicidad subjetiva? Cada uno de estos elementos deben probarse. Y si no tengo prueba, difícil, ¿no? Sigamos con... ¿Cuáles son los contextos? Los contextos que establece el artículo 108b son las siguientes. O sea, es decir, que este delito debe cometerse en estos contextos, ¿no? Generalmente es el contexto de violencia familiar. Son 4, en total identificamos del tipo penal como 9 contextos. Violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia en la gente. O sea, no interesa que haya una relación de convivencia. Puede ser que en este caso yo discrimine a alguien, ¿no? Pero ¿cómo probamos eso? Generalmente las acusaciones, o sea, eso es lo que pasa todos los días, es el contexto de violencia familiar. Entonces es importante el análisis del segundo nivel, que es tipicidad. Pero la pregunta del millón es, ¿haremos ese análisis?
haremos ese análisis. Vamos a ver luego dos casos. Ustedes van a decir si hay delito o no hay delito. Y yo luego les diré el desenlace final. Si hay o no hay delito, dos casos reales, ¿no? Que esos casos ya... Luego de eso analizamos el tema de antijuricidad. Verificamos si concurre o no concurre una causa de justificación. Por ejemplo, si yo salgo de esta aula y una persona me quiere atacar y yo disparo con un revólver, le causo la muerte, en ese caso concurre una causa de justificación, ¿no? Legítima defensa, no hay delito. Pero constatamos en la realidad que hay un muerto. ¿Y el tipo penal qué dice? ¿No? El artículo 106 del Código Penal. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad. ¿Maté a una persona? Sí, pues maté. Pero concurre una causa de justificación. ¿Existe acción? Sí existe, ¿no? ¿Voluntaria? Sí, pues porque maté porque me quería robar o me quería matar también, ¿no? Es típica, sí es típica, porque el tipo penal dice el que mata a otro, maté a otro. El otro nivel de análisis, antijuricidad, ¿concurrirá? No concurre porque hay una causa de justificación, porque mi accionar está justificada. Les hago la siguiente pregunta: ¿ustedes creen que matar es bueno o malo? ¿Qué opinan? ¿Es bueno o malo? Depende, ¿no? Porque en la guerra, el que mata más tiene premios, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? De ahí que es, bueno, si hablamos desde un punto de vista filosófico, es bastante, de ahí, ¿no? Viene esa pregunta, si matar es bueno o malo. Depende del contexto, ¿no? Depende de qué contexto. En una guerra, matar a una persona será bueno, pues, ¿no? En el tema de legítima defensa, también, pues, quizás sea bueno, ¿no? Pero si yo mato a una persona sin motivo alguno, ya será malo, ¿no? Entonces, de ahí que hay que analizar bien este caso, ¿no? Antijudicial. Luego viene el tema de culpabilidad. Si yo soy un esquizofrénico, ¿responderé penalmente? No, pues. Hubo un caso acá en Huancayo. Me solicitaron prisión preventiva. Resulta, el caso es el siguiente, ¿no? Acá el imputado tiene, ¿cuánto? Creo que tiene 50 años. La mamá tiene 70 años, creo, si no me equivoco. Resulta que la mamá le dice: oye, hijo, lava la ropa, ¿no? O sea, haga esas cosas. Y él efectivamente está lavando las ropas y de repente, ataca a la mamá. Inclusive casi le saca los ojos. Lesiones graves. Y los elementos de convicción que nos trajeron en prisión preventiva, todos dicen, la misma mamá dice que ha sido una conducta así de repente. O sea, no es que días previos hubo pues violencia, agresión. Los vecinos que dicen: no, yo siempre la he visto con su mamá, siempre caminaban por acá, por allá. Resulta que este señor estaba medicado, no había tomado sus medicinas, ¿no? Creo que no le habían dado en el hospital. No sé si ustedes han visto la película de Joker, el Guasón. Eso refleja nuestra realidad. No tenemos políticas públicas en salud mental. Entonces, como consecuencia de que este imputado no tomó sus pastillas y pues se puso, o sea, él tenía bueno, finalmente se le detectó que sí es esquizofrénico, ¿no? Bueno, yo declaré infundada pues la prisión preventiva. Dispuse otra medida de menor intensidad, ¿no? Como yo vi, pues, o sea, que cómo va a atacar de esa forma, ¿no? Dispuse un internamiento preventivo por 30 días en el hospital de Jauja, ¿no? Para que se le hagan los exámenes correspondientes. Y como el tema, pues, las evaluaciones no han sido las más adecuadas, el fiscal pidió nuevamente prisión preventiva, declaró infundada y la sala revocó y dio prisión preventiva. Y luego de 4 meses, el fiscal dice: señor juez, el examen psiquiátrico dice que él no es culpable. ¿La conducta existe conducta? Sí. ¿Es típica? Sí, porque causó lesiones. ¿Es antijurídica? Sí, porque no hay ninguna causa de justificación, ¿no? Pero ¿será culpable? No es culpable. Entonces, ¿qué le corresponde? ¿La cárcel? Internamiento.
el Código Penal establece dos sanciones penales, ¿no? En este caso, la pena privativa de libertad y otras penas alternativas y medidas de seguridad. Dentro de las medidas de seguridad tenemos dos: el internamiento y tratamiento ambulatorio. Entonces, en ese caso, pues, le correspondía, pues, dada la situación, un tratamiento ambulatorio. Pero no, pues, el tema es de prisión preventiva. El fiscal solicitó prisión, ¿pero por qué? Porque el caso era mediático, salió en correos, en la prensa, ese es el tema, ¿no? Lamentablemente mis colegas jueces cuando salen en la prensa, entre comillas, se hacen la picha. Y eso es lo que pasa. Yo creo que si uno es juez, debe hacer el trabajo que le corresponda, ¿no? Porque los jueces finalmente nunca vamos a ser famosos, ¿no? Nunca vamos a hacer esto. Nunca vamos a resolver para beneplácito de todos. Desde ya en un proceso penal o en un proceso judicial existen dos partes. Y nunca hay empate, ¿ustedes han visto algún proceso en el cual han empatado? No, siempre la decisión va a ser a favor de uno o del otro. De ahí ya tenemos el 50% en contra nuestra, ¿no? Ya que ese juez es corrupto, que ese juez ha cobrado, etcétera, etcétera. Ese 50% ya estamos ya en esto. Entonces, muchas veces los jueces queremos satisfacer las expectativas de la sociedad, ¿no? Y eso no está bien, porque nosotros los jueces, digo, bueno, en el caso mío, nosotros nos debemos a la Constitución y a la ley. A la Constitución y a la ley. Eso es sumamente importante, ¿no? Luego viene el último nivel de análisis, el de punibilidad. La punibilidad vamos a analizar solo en determinados casos, no en todos los delitos. No en todos los delitos. Veamos, luego las diapositivas ya se las entrega, pero veamos un ejemplo. A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cómo le pongo en toda la pantalla? ¿Ustedes qué opinan? ¿En este caso habrá delito o no habrá delito? Es un caso real, ¿ah? De acuerdo al análisis de las 4 categorías del delito. Creo que esto funciona, ¿no? Bueno, el análisis más o menos para que sea delito es esta, ¿no? La conducta humana siempre va a ser un varón o una mujer. El Código Civil habla del matrimonio de una mujer y un varón. Dice hombre y mujer, ¿no? Aún, bueno, creo que existen ahora, esto de género, ahora que nos dicen, ¿no? Que cuando uno se refiere a un público, bienvenidos a todos, a todas y a todes. ¿Qué es eso? Eso no está, pero mire, estamos llegando a esos extremos. Pero fisiológicamente, pues sabemos, somos varones y mujeres, ¿no? Hay otras personas, bueno, que optan por, bueno, es su decisión, ¿no? Es su decisión. Hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. En tanto no perjudique, no afecte las buenas costumbres, no afecte el ordenamiento jurídico, bien por ellos, ¿no? O sea, yo no tengo ningún inconveniente con... inclusive tengo amigos y amigas que no tengo ningún inconveniente. Entonces, ese análisis siempre se va a sumar, ¿no? Conducta más tipicidad, más antijuricidad, más culpabilidad y más punibilidad. Resultado, delito. Es importante que hagamos ese análisis. Si no hacemos ese análisis, pues no estamos dentro del ámbito penal, no estamos en otro ámbito. Veamos este ejemplo. Ustedes me dirán, ya habiendo estudiado así de forma... bueno, yo coloqué esta figura, bueno, esa película interesante, si no la han visto todavía, vayan a ver, el Guasón, el Joker, es muy interesante, refleja nuestra realidad. Acá en Huancayo, quizá nosotros somos indolentes, ¿no? ¿Cuántas personas tendremos así que están mal, con esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos muchas personas y nosotros somos indolentes, ¿no? El Estado no adopta políticas públicas. Esas personas son altamente vulnerables. En cualquier momento pueden atacar a alguien, en cualquier momento.
¿Y la culpa de quién? ¿Será de él? Del Estado. Y eso es lo que refleja esta película. Interesante. La teoría del delito es sumamente importante. Quizás más enfocamos en las capacitaciones en teoría del caso, ¿no? Teoría del caso. Casi existen cursos de litigación donde nos hablan de la teoría del caso, pero dejamos de lado la teoría del delito. Y eso es sumamente grave. En este caso, dice, roba 14.000 soles a su hermana y lo atrapan en cabina de internet. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay delito o no hay delito? Desde el punto de vista, bueno, si nosotros hacemos un análisis causalista, sí, pues hurtó, ¿no? Inclusive ahí no hay robo, sería hurto, ¿no? Yo creo que la información correcta debería ser: hurtó 14.000 soles a su hermana y lo atrapan en cabina de internet. El caso es el siguiente: este muchachito, bueno, pues le gustará la vida fácil, ¿no? Sustrajo la suma de 14.000 soles de la casa de su... o de la casa donde vive, ¿no? De su hermana. Y luego se fue al internet, y en el internet, bueno, como al día siguiente fue intervenido, se había gastado ya 700 soles. Han logrado recuperar 13.000 y tantos soles, ¿no? Bueno, pero salió en el diario, los policías, bueno, como trofeo de guerra, está ahí, o sea, prácticamente ahí la población, bueno, nosotros así viendo la imagen ya lo sentenciamos, ¿no? Este es un vil delincuente. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay delito o no hay delito? La conducta ¿existe conducta humana? Sí. Voluntaria. Dolosa, sí. ¿Será típica? Sí, es típica, porque el tipo penal dice, ¿no? El que hurta, el que despoja, el que sustrae un bien mueble o inmueble del lugar donde se encontraba, el artículo 185, hurto, ¿no? Sí es típica. ¿Será antijurídica? Sí es antijurídica porque no concurre una causa de justificación, ¿no? ¿Por qué? Porque este patín sustrajo ese dinero para que se vaya al internet. Distinto sería que yo sustraigo ese dinero, ¿por qué? Porque quizá mi mamá se va a operar, no sé, ¿no? Para evaluar si concurre una causa de justificación. ¿Será culpable? Sí, pues porque no tiene ningún mal mental, ¿no? ¿Será punible? ¿Será punible? ¿Ustedes creen que hay robo entre esposos, entre familiares, hurto? No hay hurto, concurre una excusa absolutoria. El hecho no es justiciable penalmente. Pero ya salió condenado en el diario. ¿Qué derecho se ha violentado ahí? Que a todos nos alcanza, inclusive en este momento, ¿no? Presunción de inocencia, que es un derecho sumamente importante. Nosotros somos inocentes de cualquier hecho en tanto y en cuanto no nos condenen, es decir, no medie una sentencia firme y consentida. Puede haber una sentencia de primera, de segunda instancia, pero si está en trámite un recurso de casación, aún sigo siendo inocente. Pero ustedes vean las redes sociales que señalan, por ejemplo, en este mismo caso, del caso Cerrón, ya lo tildan ya de que él es el culpable, que tal, cuando aún está expedito su derecho de interponer un recurso de casación. Así somos, así estamos actuando, ¿no? Claro, como no nos toca a nosotros, ese es el problema. Entonces este caso no es justiciable penalmente, porque concurre una causa de justificación, no, en este caso de no punibilidad, ¿no? Porque hay una excusa absolutoria. ¿Sí? Sí, doctor. La pregunta, ¿hasta qué grado de familiaridad no podemos o podemos estar dentro de este, digamos... El artículo 208 del Código Penal señala ascendientes, descendientes. ¿Cuánto grado de consanguinidad? Por ejemplo, no hay hurto entre esposos, ¿no? O sea, yo puedo sacar una suma entre hermanos. El artículo 208 del Código Penal señala como excusa absolutoria, ¿no? En estos casos no hay hurtos, no hay apropiaciones, sino, pero sí debe fijarse, por ejemplo, si esto puede ser que un fiscal chiflado incluso hasta pida prisión preventiva, ¿no?
Hay muchos, hasta jueces chiflados, ¿no? Que pueden dar prisión preventiva. Hay de todo. ¿Por qué? Porque no conocemos estas instituciones, ¿no? Y pese a que está en el Código Penal. Ya, si es que por X motivo un fiscal se le ocurre formalizar investigación preparatoria, incluso hasta formular acusación, porque yo he visto en este tipo de casos que han formulado acusación, y la defensa técnica, pero Ramón, no hay alguna observación, no, control sustancial, excepciones, establecimiento, no, doctor. ¿Y qué tiene que hacer el juez ahí? Actuar de oficio, porque el juez puede declarar de oficio, puede decretar el archivo de ese caso, vía un medio de defensa técnica, es improcedencia de acción, ¿no? Porque la improcedencia de acción procede cuando el hecho no constituye delito y cuando el hecho no es justiciable penalmente, que son dos situaciones distintas. Cuando un hecho no constituye delito, uno, por ejemplo, cuando ese hecho no es típico. ¿Ustedes creen que el caso Keiko, ustedes creen que ella ha cometido delito de lavado de activos? Para mí no hay delito de lavado de activos ahí. No hay delito de lavado de activos. En la época que ella recibió el dinero, el año 2006 y 2010, ella pudo presumir que Odebrecht era una empresa corrupta, más aún que las leyes electorales no prohibían el aporte, no había ninguna prohibición, ella no ha incrementado ningún riesgo, estaba dentro del riesgo permitido. Y prueba de mi afirmación es que recientemente el Congreso ha tipificado el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Pero ¿ustedes creen que algún juez se va a atrever a archivar ese caso? Ella está en prisión preventiva injustamente. Quizás a muchos nos alegrará, ¿no? Como ciudadano quizás yo me puedo alegrar, pero como abogado, imposible, porque todos somos abogados, y como abogados nuestra perspectiva es distinta. Yo veo sorprendido en las redes sociales cómo abogados señalan que no hubo golpe de Estado. Eso es claro, hubo golpe de Estado, sí, la Constitución es clara, sino que a muchos nos alegra, ¿no? Como ciudadanos, pero como abogados podemos pensar de esa forma. Así pensamos, ese es el gran problema. Entonces, en el caso Keiko, para mí no hay delito. En ese caso, con una excepción de improcedencia de acción, porque el hecho no constituye delito, archivar el caso. Y el otro supuesto es cuando el hecho no es justiciable penalmente, como en este caso, ¿no? La conducta es típica, antijurídica, culpable, pero no punible. El hecho no es justiciable penalmente. Entonces, en este caso podría archivarse vía una improcedencia de acción. Pero el Código Penal en el artículo 208 señala que debe fijarse la reparación civil, ¿no? Claro, porque se ha generado un detrimento económico, ¿no? Entonces es sumamente importante el análisis de cada caso desde la perspectiva o en clave de la teoría del delito. Claro que el día de hoy estamos tocando a grandes rasgos, ¿no? Porque hay muchas instituciones, porque esto estudiamos en la universidad todo un semestre, ¿no? Pero hoy día estamos tratando de hacer un resumen de esto, ¿no? Bueno, el tema es el tiempo el artículo 344.2 del Código Procesal Penal señala, ¿no? Las causales para solicitar un sobreseimiento. Y dentro de los literales A y B encontramos estas causales. Y están directamente relacionados con la teoría del delito. Es decir, ¿cuándo archivo un caso? El primer supuesto, cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, es decir, no hubo conducta del imputado. Es decir, el delito que se me imputa, por ejemplo, la muerte de mi esposa, ¿por qué? Porque desapareció.
Y luego de unos meses aparece, resulta que se había ido a Cancún, ¿no? De paseo. El hecho no se realizó. El hecho no se realizó. No puede atribuírsele al imputado. Es decir, hay delito, pero no hay forma de vincular al imputado. Es decir, no hay conducta. El primer supuesto. Luego, el otro nivel de análisis es la tipicidad, ¿no? Y el otro supuesto para solicitar el sobreseimiento. Antes de ello, el sobreseimiento no es otra cosa que el archivo de un proceso penal, ¿no? Es el archivo. El sobreseimiento implica el archivo de un proceso penal, pero debe concurrir cualquiera de las causales previstas en los literales A, B, C o D del numeral 2 del artículo 344. Algunos señalan que el sobreseimiento es una sentencia absolutoria adelantada. Y eso es cierto, ¿no? Porque para que se dicte una sentencia absolutoria se tiene que pasar por las 3 etapas del proceso común, que es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y luego la etapa de juzgamiento. Pero el sobreseimiento opera en la etapa intermedia. Por eso se dice que es una sentencia absolutoria adelantada. Los efectos son equiparables a la de una sentencia, ¿no? El siguiente supuesto, ¿no? Es cuando el hecho imputado no es típico o no es justiciable penalmente, para atacar la tipicidad. No, para atacar la tipicidad, el hecho imputado no es típico. El caso Keiko, ¿no? El caso Keiko es un ejemplo así paradigmático para decir que ahí no hay delito. No hay delito. Para mí no hay delito. Quizás podemos discrepar, ¿no? Quizás muchos de ustedes pueden llegar que sí hay delito. Puede ser chinchosa, todo sí, pues, pero por ser chinchosa no vamos a mandar al penal. Ese es el problema. Y bueno, ya creo que está más de un año en el penal, ¿no? Y estoy seguro que lo van a absolver. ¿Y quién va a responder ese año que está en el penal? ¿A quién le va a gustar irse al penal? Por lo menos un día. ¿Quién quiere estar encerrado un día en su casa? Nadie, ¿no? Recientemente el Tribunal Constitucional Español, en el mes de junio, ha declarado inconstitucional el artículo 294 de la Ley Orgánica del Tribunal de España, ¿no? En España. Y ha señalado que en todos los casos que sean absueltos o sobreseídos, debe indemnizarse, el Estado debe indemnizar. Y le pone una condicional, no, siempre en cuando cause un perjuicio. El sentido común que nos dice, el hecho de estar un día en el penal nos causará algún perjuicio. Claro, es evidente. No solamente a uno, a nuestra familia, a nuestro entorno, porque todos estamos hablando de un inocente, de una persona que ha sido archivado su caso. Es distinto que sea culpable, ¿no? Quizás intuitivamente, porque mi corazón me dice que es culpable, pero así no se condena. Debemos analizar todo esto, que la conducta sea típica, antijurídica, culpable, impunible. Pero no porque mi corazoncito me dice, no, o porque su cara, porque tiene cara de delincuente, así no se puede sentenciar, así no se puede condenar a ninguna persona. Debemos tener sumo cuidado. ¿Hay que decirlo así? Sí, hay que decirlo, pues hay que decirlo con todas sus letras. Y ustedes como abogados precisamente deben prepararse para eso. O nosotros los abogados debemos prepararnos para ello, ¿no? La antijuricidad, cuando concurre una causa de justificación. La culpabilidad concurre una causa de inculpabilidad, impunible concurre una causa de no punibilidad, o una excusa absolutoria, ¿no? Entonces el Código Procesal Penal señala. Ahora, contrario sensu, si verifico que la conducta es típica, antijurídica, culpable, impunible, formulo acusación. Y para formular la acusación se requiere elementos de convicción suficientes. Elementos de convicción suficientes. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. Veamos ahora, bueno, con este repaso, veamos a ver el siguiente caso, ya, a ver estos casos, a ver ustedes qué opinan. El caso es el siguiente, este es el caso, es un caso real, acusación directa, ustedes me dirán si hay delito o no hay delito. Y van a ustedes analizar si ha desarrollado o no cada una de las variables que hemos identificado, porque son 3 variables y 4 indicadores.
El caso es el siguiente, vamos a ver. Las acusaciones son así, mira, dice la agraviada Violeta Esther Suazo Santibáñez viene a ser su hermana de la acusada Irma Nora Suazo Santibáñez. Dice, ¿no? Es así que en el mes de septiembre de 2018, la agraviada Suazo Santibáñez Violeta Esther se encontraba en su morada ubicada en la avenida Circunvalación número 215, distrito de Huancayo. Fue agredida psicológicamente por su hermana Irma Nora Suazo Santibáñez, hoy acusada, que le manifestó: ¿cómo no te mueres? Porquería, basura, vete a la mierda. Pese a que la referida acusada tenía conocimiento de la enfermedad que padecía. Dice, ante dichas agresiones efectuadas por la referida acusada, la agraviada Suazo Santibáñez fue evaluada por el Centro de Emergencia Mujer, Chilca, que concluye usuaria evidencia indicadores de afectación psicológica, cognitiva, conductual y emocional. Compatible con hechos de violencia psicológica, usuaria con baja autoestima, insegura, ansiosa, tensa y con preocupación continua por la violencia. ¿Qué opinan? ¿Hay delito o no hay delito? ¿Por qué no hay delito? ¿Y por qué sí? En principio, ¿ha desarrollado cada uno de los elementos del tipo? Y en este caso, así en este tipo de casos son constantes. Este tipo de casos estamos viendo los jueces penales. Ya les decía, ¿no? La primera audiencia es uno de homicidio calificado y la segunda audiencia nos viene de esto. ¿Por qué? Porque le ha dicho que eres una mierda, etcétera, etcétera. Todo se ha penalizado. Este caso, así como está planteado, se ha archivado. ¿Por qué se ha archivado? ¿Por qué creen que se ha archivado? ¿Porque no desarrolla cada uno de los elementos del tipo? ¿Existe conducta ahí en ese caso? Sí hay conducta, ¿no? Porque la hermana ha ido y voluntariamente le ha dicho, oye, ¿cómo no te mueres, no? ¿Ustedes creen que eso nos va a afectar psicológicamente? En el caso de los jueces, por ejemplo, nosotros cuando resolvemos un caso nos dicen de todo: corrupto, delincuente, cuánta plata. ¿Ustedes creen que eso nos afecta? O si me voy al psicólogo, a lo mejor voy a salir con afectación psicológica, ¿no? ¿Y eso voy a denunciar? Así estamos. Y hay otros casos, todavía hay otros casos que ya a veces causa risa, ¿no? Pero el Ministerio Público está formulando acusación. ¿Por qué no es delito? Uno, son hermanas. ¿Qué nos dice la ley 3364, que es la famosa ley de violencia de género, ¿no? Para que sea delito debemos analizar. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, antes de entrar al análisis, para decirles por qué no es delito? El artículo 442 del Código Penal regula las faltas, ¿no? Y dentro de las faltas existe el maltrato. ¿Qué nos dice? A ver, para ver si... Dice, el que maltrata a otro físico o psicológicamente, lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin causar lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 50 a 80 jornadas. ¿Ahí qué hubo? Maltrato psicológico, ¿no? Podría ser eventualmente. Podría ser. Pero ¿cómo se analiza? ¿Cómo debemos analizar un caso? ¿Cómo debe analizarse este tipo de casos? Y es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué nos dice el artículo 6? El artículo 6 de esta famosa ley, ¿no? Que está de moda esta ley, ¿no? Y como consecuencia de esta ley, acá en Huancayo se han creado 6 juzgados de familia exclusivamente para que dicten medidas de protección. Todos los días dictan medidas de protección por doquier, en automático. Así en automático, ¿ah?
O sea, da igual que te defiendas o no, porque igual le van a dar medidas de protección. Y se ha llegado a casos extremos, y se han otorgado medidas de protección, les comento, ¿no? Y esto a mí ya me causa risa, ¿no? Resulta que un grupo de padres de familia fueron a reclamar a la directora de una institución educativa que rinda cuentas, pues las cuentas de las cuotas, ¿no? Y esta profesora viva se ha ido a formular su denuncia, pasó su examen psicológico, afectada, y el juzgado le dio medidas de protección. Imagínense. En automático están actuando los jueces. En automático. Y eso es lamentable. Generalmente actúan de esa forma, ¿por qué? Porque esas medidas de protección no son impugnadas, ¿no? No son impugnadas. Entonces ustedes, si tienen ese tipo de casos, impugnen, apelen, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos pues en casación, no sé, un habeas corpus quizá, ¿no? Pero alguien tiene que poner en su lugar a esos jueces, porque somos jueces. Los jueces aplicamos la ley, aplicamos la Constitución, no solamente la ley, nos basamos en principios. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, los principios? Existe una regla, ¿no? Las leyes son derrotables. O sea, una ley puede decir X cosa, es derrotable. Los principios no son derrotables. Los principios se optimizan, se ponderan. Les doy un ejemplo, a ver qué les parece, porque siempre aplico esto. Un caso de robo agravado. Dos muchachos, estudiantes de la Universidad Continental, se emborrachan y ven a una persona ahí que está hablando del celular, lo botean y se llevan el celular. El robo agravado, ¿no? Artículo 189 del Código Penal. Bueno, luego de ese hecho son intervenidos por la policía y se recupera el celular. La pena para estos delitos la mínima es 12 años, de 12 a 20. ¿Ustedes creen que sería razonable imponer la pena de 12 años? ¿Ustedes qué piensan? El sentido común. Otro caso, robo agravado, igual. Dos personas provistos de arma causan la lesión a esta persona y sustraen su celular. Y el tipo penal establece, ¿no? El que roba, el robo agravado, el que mediante violencia o amenaza, despoja ilegítimamente de un bien con las agravantes tales, la pena es de 12 a 20. Inclusive si se causa lesiones, si esta supera los 10 días de atención facultativa o incapacidad médico legal, la pena es de 20 a 25 años, ¿no? Si yo soy un juez legalista, un juez en automático, en ambos casos tendría que imponer, lo mínimo que debe imponer es 12 años, ¿no? Lo mínimo. Si soy un juez legalista. Pero si soy un juez principista, en varios de esos casos, del primer caso, yo he impuesto penas suspendidas. Es decir, de 12 he bajado a 4 años. ¿Cómo lo he hecho? Sustentar, existen varios principios, ¿no? Uno de ellos es el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad. Esos dos principios parece que no existen para los jueces de familia. De ahí que imponen las medidas de protección que todos los días vemos ahí, ¿no? Que no se acerque a 100 metros, que yo voy a andar con mi wincha. Que no se acerque a 100 metros, y pasó lo que les comenté, ¿no? De este amigo que tuvo ciertos inconvenientes con su esposa y con su hija, ¿no? A la esposa y a la hija le dio medidas de protección, y luego de eso la hija le está llamando al papá: oye, papá, tienes que venir porque si no, ¿cómo doy mi examen? Oye, pero hija, el juez nos ha prohibido acercarnos a 100 metros, ¿qué hacemos? Porque si se acerca ya está incurriendo en un delito, desobediencia y resistencia a la autoridad, y la pena mínima es 5 años, de 5 a 8 años. ¿Qué hacemos? Así están nuestras leyes.
Entonces, frente a eso vienen, pues, los principios, ¿no? El principio de proporcionalidad. Por ejemplo, no es igual el caso 1 que el caso 2 en robo agravado, ¿no? Es distinto. Son jóvenes, estudiantes universitarios, porque si lo mando al penal, voy a afectar su proyecto de vida. Uno no tiene antecedentes penales, es la primera vez que es una palomeada, ¿no? Es una palomeada, pero sí, pues, o sea, la han golpeado a otra persona, tal, ¿no? Pero en ese caso, legalistamente habría que aplicarle una pena efectiva, ¿no? Bueno, como es tentativa, habría que reducirle a quizás 11 años, ¿no? O quizás 10 años. ¿Por qué? Porque el código dice que la reducción es prudencial. No nos dice cuándo. El tema de la responsabilidad restringida para el delito de robo agravado está prohibido. El artículo 22 del Código Penal, segundo párrafo, dice que no puede aplicarse la responsabilidad restringida. Pero lo que dice el Código Penal transgrede, pues, un principio elemental, que es el principio de igualdad. Y así felizmente lo ha señalado la Corte Suprema en un acuerdo penario, Acuerdo Penario 4-2016, ¿no? Que dice que en todos los casos se debe aplicar la responsabilidad restringida. ¿Por qué no aplico responsabilidad restringida para un robo y por qué sí aplico en caso de un homicidio? Porque en homicidio simple sí. Y si hacemos un análisis de los derechos fundamentales, le ponemos en orden, ¿cuál es el primer derecho fundamental que está por encima de todos los derechos? La vida, ¿no? ¿Cómo aplico responsabilidad restringida para alguien que mata, que quita la vida, y otro que despoja un celular? No le aplico. Mundo al revés, ¿no? El día de hoy hay que andar con sumo cuidado. Yo ya cuando ando, por ejemplo, cuando hay mucha gente, ya tengo que andar con las manos arriba, o si no tengo que andar así, porque por ahí toco a alguien de casualidad, tocamientos indebidos. ¿Y cuánto es la pena? La pena mínima es 8 años. O sea que tocar el poto a alguien es más reprochable que matar a alguien. Porque si mato a alguien, la pena mínima es 6 años, de 6 a 20. Y si soy responsable restringido, me pueden dar hasta pena suspendida. Así está el Código Penal. Tuve un caso hace poco, ¿no? Resulta que un señor apurado está caminando y a unas alumnas de no sé qué colegio, circunstancialmente dice que le tocó la vagina, ¿no? Y ahorita está en la cárcel. Bueno, como yo estaba de licencia, pues la juez que me reemplazó, o el juez o la juez, le dio prisión preventiva, ¿no? Imagínense, así estamos. Hoy en día es más reprochable porque sí, pues si le toco es circunstancial, pues. En caso de tocamiento indebido, es distinto ese tocamiento que puede haber otro tocamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando hay quizás hasta actos libidinosos, frotaciones del pene con la vagina, etc. Eso es más reprochable. Ahí sí, pues hay que darle la pena que corresponde, ¿no? Pero en el otro caso, entonces es importante que apliquemos estos principios y la teoría del delito. El tema del principio de proporcionalidad nos dice, pues, que cada caso tiene sus propias particularidades, ¿no? Hay que hacer ese análisis. Luego de eso viene el principio de humanidad de las penas. Lamentablemente en nuestro Código Penal las penas son sumamente graves. Para el que roba un celular, 12 años. Para el que te roba millones en el Estado, 6 años. Eventualmente si condenan a Toledo, que según las pruebas nos dicen que habría pedido 35 millones de dólares, la pena que le van a imponer va a ser de 8 a 15. Y para el que robó un celular, 12 años. Mundo al revés, ¿no? Así estamos. Pero eso, ¿esto cómo va a cambiar? Cuando nosotros cambiemos, ¿no? Empecemos de nosotros, el tema de educación y todo ello. Pues si no, esto nunca va a cambiar. Mundo al revés, ¿no? Entonces, así estamos. Entonces es importante aplicar los principios. Principio de proporcionalidad, principio de humanidad de las penas, el principio de lesividad, porque la afectación es mínima, ¿no? Distinto que yo con un arma de fuego, pues cualquiera, hasta con un arma de
de juguete, quizás nos asustamos y no sabemos, ¿no? Que yo, bueno, te doy una cachetada y me lleve tu celular, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, hay que aplicar el principio de humanidad de las penas, el principio de culpabilidad, que es sumamente importante. No es igual, por ejemplo, alguien que comete un delito en estado de ebriedad que una persona en sus años cabales, ¿no? No es igual. Entonces, ahí viene el tema de reprochabilidad, ¿no? O no es igual, por ejemplo, que una persona común y corriente comete un delito que un abogado. ¿A quién es más reprochable? ¿Al abogado o al abogado? Porque nosotros conocemos, sabemos de leyes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces a nosotros se nos es más reprochable. Hay que analizar bien estos puntos, ya. Entonces, en el caso que hemos planteado son dos hermanas. La hermana X insultó a la hermana Y, le dijo de la A a la Z. ¿Cómo analizamos? Tipicidad. ¿Hay acción? Sí hay acción humana, voluntaria, sí. El primer nivel pasa. Ahora, analicemos tipicidad. Este delito es de resultado. Es un delito de resultado. Tenemos el certificado, el examen psicológico, dice que sí, está afectada, inclusive tiene todos los indicadores. Y yo le he preguntado a mi hermana, que es psicóloga, me ha dicho que no pueden concluir los tres. Y afectación psicológica no existe. Solamente afectación conductual y cognitiva. Pero el legislador no sé de dónde ha sacado afectación psicológica. Afectación psicológica, dice, ¿no? Y el psicólogo, ¿quién será ese psicólogo? ¿No? Que digo que hay afectación psicológica, cognitiva, conductual, incluso emocional, dice. O sea, está sumamente afectada. El primer nivel de análisis, y casi en todos los casos se hace solo este primer nivel de análisis, que es verificar o establecer la relación de causalidad. Es decir, la relación de causalidad entre la conducta desplegada y el resultado. ¿Hay una conducta? Sí. ¿Hay un resultado? Sí. Por tanto, entonces ha cometido delito. Ese es el análisis que hacemos todos los días. Pero eso no es suficiente. Debemos recurrir a los criterios de imputación objetiva. ¿Cómo debe ser el análisis? A través del riesgo permitido. ¿Cuándo verificamos si ese riesgo permitido ha sido rebasado o no? Los criterios son estrictamente normativos. De ahí que es importante analizar el artículo 6, lo que dice el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? Dice, la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce, esto es importante, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro grupo familiar. Ya eran hermanas. Verifiquemos. ¿Entre hermanas habrá una relación de responsabilidad? Sí. Aquí en la norma, en el 208, en la última parte, dice: la excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contextos de violencia contra las mujeres o integrantes familiares. Ahora, el otro día tuve una entrevista con un fiscal y le preguntábamos qué criterios tiene él para poder determinar este tipo de delitos. Y él decía, uno de ellos, y es primordial, es el vínculo que tenga con las personas. Y si estamos hablando en este caso concreto, el vínculo se hablaría que es familiar, ¿no? Hablamos de hermanos y hermanas, tíos y tías, primos y primas, hablamos de parientes colaterales sanguíneos. Dentro de la norma 364, justo está dentro del artículo 6, estipulado también eso, ¿no? Que ahorita le acabo de mencionar. Entonces, al momento de entrevistar al fiscal, él nos menciona y nos dice, pues, ¿no? Uno de los criterios más importantes es que nosotros tenemos que determinar el vínculo familiar. Y ahora, si nos vamos al 208, también dice que la excusa absolutoria no se aplica justo en este tipo. Pero en este caso no estamos haciendo el análisis de punibilidad, estamos haciendo el análisis de tipicidad. Recién estamos en el segundo nivel de análisis. ¿Entre hermanos habrá relación de responsabilidad? En este caso ambas tienen, la otra tiene 47 años, la otra tiene 50 años. ¿Habrá relación de responsabilidad?
¿Usted tiene una relación de responsabilidad con su hermano o hermana? Quizás si es menor, no hay duda, ¿no? Entonces, descartado, no hay una relación de responsabilidad. Habrá una relación de confianza como tal, porque viven en distintos lugares. La otra vive en Chilca y la otra vive en San Carlos. ¿Habrá una relación de confianza como tal? Confianza como tal, como yo tengo una confianza con mi esposo, con mi hijo, ¿habrá esa confianza? Descartado. ¿Habrá una relación de poder? Descartado. Entonces la conducta es atípica toda vez que no ha rebasado el riesgo permitido establecido en el artículo 6 de la ley 3364. No hacemos ese nivel de análisis. Ese nivel de análisis es bajo los criterios de imputación objetiva. En este caso, riesgo permitido, porque existen varias instituciones para verificar el tema de imputación objetiva. ¿Cuáles son esas? Vamos a ver, creo que coloqué por acá para verificar. Ya, estas son las. Creo que es acá, ¿no? Bueno, es un curso de teoría del delito que dicté. Bueno, vamos a aprovechar acá. Ya, uno de ellos es riesgo permitido. El riesgo permitido implica verificar, mejor les explico en esto para que tengan mayor el tema es que está mal el estatus del programa, no sale con las hemos. Ya, bueno, el riesgo permitido. El riesgo permitido implica verificar si se ha, ¿cómo verifico si se ha vulnerado o no el riesgo permitido? Se efectúa bajo criterios normativos. Y esos criterios normativos están fijados en la propia ley. Y hemos visto que en el artículo 6 de la ley 3364 señala que los hechos de agresión deben realizarse en un contexto de confianza, de poder y de responsabilidad. Y en este caso concreto estamos analizando que no encuadra. Existen otros criterios, otros institutos dogmáticos de la imputación objetiva, como es el principio de confianza. Luego de ello viene la prohibición de regreso e imputación a la víctima. El principio de confianza. Vivimos en una sociedad de riesgos. Hoy en día en las instituciones existen trabajos en equipo. Por ejemplo, ¿no? El alcalde de esta municipalidad no puede controlar a todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, para que firme una resolución, él no va a hacer una verificación de todos los informes como tal. Él tiene que actuar en la confianza de que su personal está actuando bien, ¿no? Entonces yo confío en mi personal y firmo la resolución. Más aún, por ejemplo, cuando hay obras grandes, me traen una resolución con una bruma de expedientes, planos, informes técnicos, etc. Y yo soy un alcalde, pues, bueno, pues el médico quizá, ¿no? Y estoy en la obligación de verificar eso, de controlar, ¿no? Entonces ahí opera el principio de confianza, ¿no? Que es un criterio de imputación objetiva que excluye la tipicidad. En el tema de la prohibición de regreso, ¿no? Hay un ejemplo de libro, el rol del taxista. Si yo soy, por ejemplo, taxista, alguien me toma la carrera y me dice, ¿sabes qué? De la casa de allá vamos a retirar algunos bienes, y yo como taxista voy y veo que la puerta está abierta, ingreso y de repente sacan pues artefactos, etcétera, etcétera,
Y luego de eso estoy saliendo y la policía aparece. Y los demás se fugan. Resulta que esas otras personas estaban hurtando. El taxista responde penalmente y no responde penalmente porque opera esta figura de la prohibición de regreso, ¿no? El taxista estaba dentro de su rol. Él no ha incrementado el riesgo. Distinta sería si el taxista sabía pues que están robando, ¿no? Pero en este caso, el principio, el otro criterio es la imputación a la víctima. Imputación a la víctima. Tuve un caso. Resulta que, igual de este delito, ¿no? La agraviada señala que sí, que me ha insultado por celular. O sea, ha llamado mi ex conviviente y me ha dicho de la A a la Z. Y resulta que ella, ella señala que la llamada ha recibido a través del número de celular de su amigo. De su amigo. ¿Y cómo así los insultos? No, ha llamado al celular de mi amigo. Y el tema es ella, ¿cómo así coge ese celular del amigo? Ese caso se archivó, se aplicó imputación a la víctima. ¿Quién incrementó el riesgo ahí? Para que sea insultado. Si asumimos que es cierto, ¿no? Si asumimos que es cierto que esos insultos, porque finalmente el resultado del examen psicológico, afectación, dice, ¿no? Afectación, no sé si es psicológica o conductual, pero sí hubo un resultado. Los aparatos celulares, ¿ustedes contestan el celular de su amigo, de su esposo, quizás de sus enamorados? Yo jamás. Yo no contesto el celular de mi esposa, ¿no? Ella tampoco contesta mi celular. Jamás. ¿Qué nos dicen las máximas de la experiencia? Eso, ¿no? ¿Quién incrementó el riesgo ahí para ser insultada? Ella misma pues cogió el celular de su amigo y por ese celular dice que le insultaba. Caso archivado. Aplicando imputación objetiva. Solo imputación objetiva, y la imputación objetiva se analiza en la tipicidad. Ya no se analiza ya como la conducta es atípica, ya no se analiza antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Ese tipo de casos tenemos, y los juzgados de familia en automático están otorgando las medidas de protección. El siguiente caso, y con esto terminamos, ¿ya? Hemos visto, este es el siguiente caso. Este es un caso similar, pero en este caso creo que sí hubo agresiones. ¿Ya? ¿Cuál es el caso? Este es el caso. Ya. Dice, la agraviada Olga Yanet Manco Aguilar mantiene un vínculo familiar con la imputada Julia Eva Mueda Salazar, toda vez que esta última es su cuñada, hermana de su conviviente. Dice que el día 25 de julio de 2018 a las 23:45 horas aproximadamente, la agraviada Olga Yanet Manco Aguilar se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en el Girón Progreso número 603, Chilca, circunstancias en que la imputada Julia Elba Mueda Salazar y su hermano Timoteo R. Muedas Aguilar, conviviente de la agraviada, llegaron en aparente estado de ebriedad a dicho domicilio, por lo que el conviviente de la agraviada le pidió que le preste dinero para pagar el taxi. Entonces de pronto la agraviada Olga Yanet Manco Aguilar salió hacia la calle para ver qué es lo que estaba pasando y se percató que su cuñada Julia Eva Mueda Salazar estaba agrediendo al taxista. Frente a eso, la referida agraviada le dijo a su conviviente que no esté peleando y que ella iba a pagar el taxi. Momentos en que la imputada Julia Eva Mueda Salazar se acercó a la agraviada y le dijo: toda la vida le tratas así a mi conviviente, a tu conviviente. Y la imputada, provista de un palo, le propinó un golpe en la frente a la agraviada Olga Yanet Manco Aguilar, jalándola de los cabellos, rompiendo los vidrios de la puerta, para posteriormente amenazarle con un fragmento de vidrio, diciéndole que le iba a cortar la cara, por lo que la agraviada, gracias a la ayuda de su hija mayor, logró escapar saliendo afuera. ¿Cuál es el resultado del certificado médico? Posteriormente llegaron los efectivos policiales, trasladándolos a la comisaría Chilca para las diligencias pertinentes. Luego se obtuvo el certificado médico legal, practicado a la agraviada Olga tal, examen es 1 por 4.
Un día de atención facultativa por 4 días sin cabeza de médico legal. ¿Hará delito ahí? ¿Ustedes qué opinan? ¿La conducta será típica? Hay conducta sí, ¿no? Que agarró un palo, inclusive dice con un vidrio tal. ¿Hay delito? 122B. No hay delito. El mismo análisis que hemos hecho son cuñadas, ¿ah? Son cuñadas. Haciendo el mismo análisis del artículo 6. ¿Se incrementó el riesgo? ¿Existe relación entre las cuñadas de confianza, de responsabilidad, de poder? No hay nada, pues. De que no hay delito. No hay delito. Faltas sí, pues hay faltas, ¿no? Pero faltas pues tiene su trámite, tiene su procedimiento, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, quise compartir estos casos y bueno, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿está claro o no está claro? Ya quedó. Yo creo que los casos nos ayudan, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo doy por culminada la exposición respecto a este tema, ¿no? Hay mucho que analizar, pero bueno, yo les traje estos casos porque esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Y este tipo de casos se están condenando. Hay condenas en este tipo de casos. El tema es que el artículo 57 del Código Penal señala que es pena efectiva. ¿Qué hacemos? Entonces hay que ser más rigurosos en el análisis, ¿no? Porque no todo es derecho penal. El derecho penal no puede ocuparse de todo. Eso es un gran problema, pero el tema es que nuestros padres de la patria, bueno, felizmente ahora estamos sin papás, ¿no? Los congresistas ya no están, y son los que generan ese tipo de leyes, ¿no? O sea, todo hay que castigar. Ya, nuestros hijos, ¿cómo vamos a corregir a nuestros hijos? Por favorcito, hijo, ¿qué le vamos a decir? En el trabajo, o sea, yo ya no puedo ordenar así, quizás con autoridad a alguien, porque si no me va a denunciar, ¿no? Entonces, estamos en esa situación. Yo creo que los jueces debemos tener un poco más yo creo que debemos aplicar estos principios, ¿no? De razonabilidad. Debemos ser más razonables. Bueno, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Respecto de la violencia contra la mujer, se ha hecho muy común, pero no se habla nada del varón, porque también hay varones que son afectados por las mujeres. Y muchas veces no denuncian por vergüenza. ¿Qué se puede hacer? Se ha visto casos yo, en que la mujer hasta le exige el sueldo, y si no le da golpe, los torturan. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué opina, doctor? Hemos visto dos casos. Una en Tarma, que ya falleció el señor, le prendió fuego. ¿Por qué? Porque no quería regresar. Que hay delito de homicidio, ¿no? Homicidio o varonicidio, hay que llamarlo, ¿no? Y otro caso en Lima, igual, porque no quería retomar la relación, igual le prendió fuego. Les comento un caso, ya por el año 2003, cuando empecé a litigar. Yo presenté una demanda de alimentos de un varón hacia una mujer. El tema es que en mesa de partes todos se reían. Oye, y comentaban, ¿no? Viendo hoy una demanda de un varón hacia una mujer. Bueno, será raro, pues, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Y lo que usted dice es verdad, ¿no? El tema es que los varones no denuncian. Por el tema de vergüenza, por el tema de qué dirá. Y eso es propio, pues, del machismo también, ¿no? Del machismo arraigado acá en nuestra sociedad. Pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto no va a cambiar con el derecho penal. El derecho penal no es una varita mágica, condenando a todo el mundo, no. El tema es educación. Pero ¿cómo estamos educando ahora a nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos ahora? Si nuestros hijos ya nos están amenazando con ir a la Defensoría del Pueblo. Se van a la discoteca a chupar
Regresan a las 5 de la mañana, el papá le reclama y se van a denunciar, el juzgado le está dando medidas de protección, que no se acerquen, que no le digan nada. ¿Qué hacemos? Nuestra sociedad está, yo creo que nos estamos descarrilando. El tema de los varones es algo silencioso. Estoy seguro si el que, en esos dos casos que les comento, si el que hubiese agredido es el varón, en la prensa hubiese salido víctima 150 de feminicidio, pero como el que causó la muerte es una mujer hacia un varón, la prensa no dice nada. Es el tema de la prensa. La prensa nos hace un gran daño. El tema es que no tenemos una prensa especializada, una prensa en materia jurídica, o sea, especializada o con conocimientos en materia jurídica, ¿no? Eso es el gran problema. Yo creo que para cambiar todo esto es educación. Sin educación no vamos a cambiar. El machismo eso es de siempre. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos quitamos el machismo? ¿Por qué yo puedo ir a bailar hasta las 3 de la mañana y por qué no mi esposa? Y eso siempre pasa. Y yo creo que es educación. Y lo otro es importante, creo, nosotros, quienes somos papás, pues enseñarles a nuestros hijos que tengan un poco de dignidad, ¿no? Y si una mujer me dice, ¿sabes qué? Ya no, hasta acá se acaba la relación, ya lloraré pues un día, 2 días, una semana, ¿no? Pero después se me va a pasar, pues. Pero si voy a decir, no, que tú eres para mí, que si no eres para mí, no eres para nadie, es para mí. Falta de dignidad también, eso es educación. Y yo creo que el arma para combatir todo esto y para combatir el tema de lo mediático y todo es educación. Y sin educación pues no vamos a lograr nada de ello, ¿no? Doctor, para terminar, Sí. la vida es bien compleja. Así es. Un padre a su hijo le golpea, le dice, no se debe robar, pero él está robando. Entonces, ¿qué ejemplo va a dar a su hijo si dice que no vamos a robar? ¿Cómo se puede corregir eso? Ahora otra cosa, a la educación. El Estado no da un presupuesto especial para poder tener mejor educación. ¿No? Si vamos a esperar del Estado, yo creo que vamos a perder el tiempo. El cambio tiene que ser de uno mismo. El tema, y eso es constante, lo que usted señala, eso se llama doble moral. Como yo robo y luego voy a pretender corregir. Y eso pasa con nosotros los jueces también, pues. Muchos jueces escribimos libros, sobre temas. Igual, muchas veces estamos en ponencias, acá decimos bonito, ¿no? Que la teoría del delito, que no es típica, pero en un caso concreto resolvemos al revés. Eso también es doble moral. En el tema de prisión preventiva, que se dice que esto es excepcional, que yo veo sorprendido a varios jueces que dictan sus conferencias, Caruancho dictando conferencias sobre prisión preventiva. Imagínense, ¿no? Eso es doble moral. Eso es doble moral. Y eso es, creo que, algo que nos hace daño. Y eso pasa cada rato. Entonces yo creo que, nuevamente reitero, que todo esto vamos a combatir con un arma letal que se llama educación. Sin educación no vamos a lograr esto, ¿no? Y iniciemos en casa, ¿no? Iniciemos en casa, desde nuestros hijos. Y veremos el cambio quizá de acá a unos 20, 30 años, ¿no? Porque así como está regulado en el Código Penal, así como ahora dice que es efectiva, nos vamos a llenar de presos. Y ellos van a salir, vamos a mandar al penal porque le ha dicho que es una mala mujer, que es una mierda, etcétera, etcétera, y ese señor que sale del penal va a salir con doctorado, va a ser un asaltante, etcétera, etcétera, porque los efectos del penal, o sea, una de las finalidades es pues, yo mando al penal a alguien para que se lo socialice, para que se rehabilite, para que se lo incorpore a la sociedad, pero ¿qué es lo que pasa? Y eso está demostrado que los que cambian es un mínimo. ¿Por qué? Porque ahí también el Estado no invierte el Estado. Ahora, el otro problema somos nosotros, la sociedad.
Yo salgo del penal absuelto, pero estuve en el penal un año, me absuelven luego de un proceso X y toco la puerta para buscar trabajo y me piden antecedentes penales, judiciales, y antecedentes judiciales dice egresado del penal convencional. ¿Me van a contratar? ¿Qué me queda? Seguir robando, pues. También la sociedad, vivimos en una sociedad hipócrita, ¿no? Y eso es lo que pasa. Creo que me quería preguntar. Sí, doctor, yo quería, la violencia familiar, doctor, yo trabajo en Loroy, por decir, y el juez de familia, el juez mixto en este caso, da las medidas de protección y luego él da sin escuchar a nadie y sin un certificado, sin nada, da las medidas de protección porque la señora dijo me hizo tal cosa y hemos visto tantos casos que lo dice en forma exagerada. Exageran. Y entonces el doctor da la medida de protección y lo manda todo al penal. A la fiscalía. A la fiscalía penal. Y la fiscalía penal pues tiene una carga encima. ¿No le parece a usted que solamente debe haber una institución, o sea, el juzgado debe resolver todo? Porque el juzgado penal pues se llena de tanta cara y al final todo lo archivan, ¿no? En el oro hay un solo caso, hasta ahora en todo el tiempo que hay una sentencia, todos son archivados. Entonces, ¿para qué movilizar tanta logística, todo, cuando debería de resolverse en una sola instancia en los casos de violencia que hay? ¿Qué le parece a usted, doctor? En España ya se han implementado los juzgados de género, violencia de género. Juzgado especializado, ¿no? Ellos ven todo este tema. En cambio acá en el Perú pues vemos los jueces penales, ¿no? El esquema mental de un juez penal es distinto al esquema mental de un juez de familia. Ustedes se habrán dado cuenta. Mira cómo cambió todo bonito, que la simetría, que el género, que tal, y luego ustedes mismos ya cambiaron de esquema. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso penal, ¿no? El proceso de familia es distinto. De que con mis colegas de familia yo discrepo bastante, ¿no? O sea, siempre tenemos estas discusiones. ¿Por qué? Porque yo ya les decía que el derecho penal es libertad. El tema es, en ese caso, por ejemplo, cómo condenar o cómo sancionar de forma célere, de forma rápida. Usted mismo está diciendo, ¿no?, que el juzgado sin pruebas, sin nada, da medidas de protección. Ese caso nació muerto, pues. Ese caso se tiene que archivar. ¿Cómo vas a condenar en ese estadio? Y de forma inmediata. Porque hoy en día tenemos el proceso inmediato, ¿eh? Hay jueces que han condenado a cadena perpetua en 48 horas. Hoy día sucede tal. Y el derecho a la defensa. Porque eso es cierto lo que usted dice. Muchos exageran. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, en este caso, en el caso que hemos visto, dice que le ha jalado del cabello, que le ha amenazado con un vidrio. ¿Y cuánto arroja la lesiones? 1 por 4. ¿Ustedes creen que sea cierto esa versión? No es cierto. ¿Cómo vamos a verificar eso? Por ejemplo, ¿cuál es el análisis que llevamos? Dice, no, que me ha pateado el estómago, la pierna, o sea, exagera. Y así lo señala el fiscal. Y el certificado médico dice que, bueno, las lesiones están en la mano, pero no la patada en el estómago, en las piernas. Exageramos. Y a lo mejor, pues, esas personas padecen de esta patología psicológica que es el histrionismo, ¿no? Nos gusta actuar, exagerar. Me da la mano, yo pienso que me queda una cachetada, ¿no? Me da una patada, pienso que me quiere matar. Histrionismo, ¿no? Habría que practicar también ese tipo de exámenes. ¿Cuál es el gran problema? Y ustedes, creo, como abogados deberían hacerle esta gran pregunta a los psicólogos, ¿no? ¿Cómo verificamos la relación de causalidad? La causalidad, o sea, sería, ¿no? A ver, para que me explique el perito psicológico, ¿cómo es que el hecho de haberle dicho que es una mala mujer, una mala madre, haya desencadenado en los resultados, en las conclusiones de la pericia psicológica? Es de difícil, va a ser bien complicado. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona desde mucho antes haya tenido problemas, no sé, ¿no?, en su casa, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es bien difícil, y los psicólogos no te van a poder explicar. Ahora, si el psicólogo dice que sí, es posible, tal,
Bueno, ustedes revisen los protocolos de evaluación psicológica. No están cumpliendo. ¿Cuál es la consigna, por ejemplo, de los psicólogos? Y eso me han dicho, por ejemplo, que en un distrito judicial vecino, la consigna del psicólogo dice en todos los casos tiene que salir con afectación, con algún tipo de afectación. Esa es la consigna, o sea, todos los casos. Es decir, yo voy a denunciar y en nuestro caso es peor. Por ejemplo, si nosotros los jueces estamos involucrados en este tipo de hechos, al día siguiente nos suspenden. Imagínate que tenga una esposa que que tenga estas patologías. Es terrible. Entonces debemos tener sumo cuidado. Y los jueces de familia deben tener sumo cuidado. Están actuando en automático. Yo todos los días veo medidas de protección. Y es plancha, no hay razonamiento. Es como si yo pareciera que tuvieran ahí un formulario Excel, ahí rellenan todos los datos y Enter, sale la resolución. Y eso está mal, no está bien. Los jueces deben razonar. Cuando yo decido sobre determinada situación, tengo que dar razones, tengo que justificar del por qué estoy dando esa medida de protección. Tengo que razonar, justificar. La motivación no se agota en la explicación. Debo justificar, debo dar razones y esas deben ser buenas razones. Bueno, creo que ya es hora.